Buenos días para todos los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que hoy están participando de distintos sectores de este maravilloso Congreso Internacional. Y nos toca transitar esta mesa muy importante para nosotros y nosotras, y particularmente para la política de salud, para la política territorial, que justamente se denomina Desafíos y Aciertos de la Salud Pública a nivel municipal. Sin lugar a dudas, una de las claves en términos de comunicación, en términos de relaciones, en términos de territorialidad y también de animarnos y desafiarnos a llevar adelante determinadas acciones que tienen que ver justamente con esta vinculación, con esta integración que forzosamente y sobre todo después de haber transitado una pandemia donde sin lugar a dudas hay un antes y un después, nos obliga a repensar las estrategias en términos de garantizar un derecho tan importante como la salud pública y en términos de garantizar derechos tan importantes para aquellos equipos de salud que hay que fortalecerlos también y que tiene que ver con la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras en este gran esquema que nos desafía en el territorio nacional, que tiene que ver con el Estado municipal, con el Estado provincial y con el Estado nacional, no como situaciones de compartimentos estancos, sino más bien asumiendo el desafío de esa integración. Me voy a presentar, mi nombre es Eliana Aguirre, soy trabajadora de la salud del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, técnica de laboratorio y abogada, y además hoy estoy acá porque represento a la organización sindical, una organización de trabajadores y trabajadoras, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, de la provincia de Buenos Aires, donde desempeño el rol actualmente de secretaria progremial con una responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, así que agradecida de estar compartiendo esta mesa con estos compañeros y también permítanme agradecida por la participación de todos y todas ustedes y de muchos de mis compañeros y compañeras, para los cuales a todos y todas quiero pedir un fuerte aplauso porque hoy están acá. Y dicho esto, para poder empezar a escuchar, digamos, también a los compañeros que hoy van a estar disertando desde sus roles, desde sus funciones, también los voy a presentar y vamos a pedir un aplauso para ellos. En primer lugar, para Leonardo Buzo, subsecretario de Salud de Vicente López; para Martín Piaggio, médico, secretario de Salud del distrito de Gualeguaychú; y para Fernando Vignoni, director de Centros de Salud del municipio de Rosario. Un fuerte aplauso para ellos también. Y ahora sí, entonces, vamos a dar comienzo formalmente a esta mesa. Tenemos algunos criterios pedidos que tienen que ver con los tiempos. Obviamente nos gustaría poder intercambiar y para eso después va a haber tiempo seguramente después de la mesa para dudas y para incertidumbres que vayan surgiendo y también, ¿por qué no, propuestas? Porque esto es una mesa de análisis, pero también de propuestas, de acciones, por eso ese nombre de desafíos para la etapa que viene. Y ahora sí, entonces, para arrancar, le vamos a dar la palabra a Leonardo Buzo, como dije recién en la presentación, subsecretario de Salud de Vicente López. Bueno, buenos días. ¿Ahí se escucha? Sí. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eli, por la presentación. Agradecido también a las autoridades de la asociación, al doctor Arnaldo Medina, a la doctora Alejandra Sánchez Cabezas. La verdad que es una linda oportunidad para poder participar y poder debatir un poco muchas de las cosas que acaba de mencionar Eli recién. Cuando uno habla de la salud pública en general, sabiendo todo lo que va pasando en las distintas jurisdicciones de nuestra provincia en particular, me parece que esta es una mesa que también es interesante porque tenemos distintas localidades que van a ser representadas, entonces podemos explicar un poco qué es lo que pasa en cada uno de los distritos y cuáles son las particularidades, ¿no? Cuando vemos el título de la mesa y pensamos en lo que son los aciertos y los desafíos de lo que es la gestión de la salud municipal, realmente
uno piensa ver desde qué punto y de qué manera uno puede encarar esta charla, sabiendo que la provincia de Buenos Aires en particular tiene 135 municipios, y si uno ve la disparidad y la diversidad, tanto en regiones, en cantidad de población, en recursos y demás, realmente es muy importante. Entonces, me parece que es oportuno antes de arrancar poder hacer un análisis de situación y ver cuál es el punto de partida y de dónde partimos para poder hacer un análisis, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 6.000 establecimientos de salud, de los cuales el 50% son establecimientos públicos. Entonces, de alrededor de esos 3.000, 2.700 corresponden a los municipios en toda la provincia. Por lo tanto, el peso que tiene la salud municipal en la provincia de Buenos Aires es realmente muy importante, por lo menos en cantidad de establecimientos. Después vamos a ver cantidad de camas. Pero si ustedes ven aparte de la distribución, el resto de la distribución, si vemos cuánto queda de eso, que son pocos las instituciones provinciales, dentro de lo que tenemos 135 instituciones en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 80 son hospitales. Y de esos 80 hospitales, 58 solamente son hospitales polivalentes. Y el otro dato importante a tener en cuenta es que esos hospitales están distribuidos en 55 municipios de la provincia, con lo cual quedan 85 municipios por fuera de la distribución de los hospitales provinciales que deben acceder a la salud de segundo nivel a través de hospitales municipales o a través de alguna otra forma o alguna red generalmente informal, que es lo que está sucediendo. Entonces, creo que eso es importante a tener en cuenta para poder empezar a pensar en un análisis y en los desafíos, que es lo que propone esta presentación. En mi caso en particular, estoy como subsecretario de Salud de Vicente López hace un poco más de 2 años, entonces, para hablar de los aciertos, en principio voy a tomar el ejemplo del municipio donde yo estoy trabajando y les voy a contar un poco con qué nos encontramos y hacia dónde fuimos. Pero lo que me parece muy importante es decirles, desde el primer momento de la presentación, es que estos son aciertos que nosotros consideramos que eran importantes para la población de Vicente López. Tal vez visto desde otro municipio o desde algún otro efector, podría presentar alguna discusión al respecto. Pero Vicente López tiene un sistema de salud realmente muy desarrollado. Tiene un hospital polivalente de segundo nivel, que es el Hospital Jusay. Sí, perdón. Ok. Ahí. Tiene un hospital materno neonatal, que es la Maternidad Santa Rosa, un hospital geriátrico, realmente modelo, que es de los más lindos que hay en la provincia, un instituto municipal de rehabilitación, que realmente es también muy importante y muy grande y recibe pacientes de todos lados, y por supuesto los centros de salud, que es lo que compartimos con todos los municipios, ¿no? Todo este sistema de salud está orientado a los vecinos de Vicente López, que son 280.000 habitantes, donde un 30% de la población son mayores de 60 años. Tiene una pirámide poblacional que no es para nada parecida a la mayoría de los municipios de la provincia, y aparte tiene un porcentaje de cobertura de más del 70% de la población. Entonces, quiero poner todos estos datos para enfocar cuáles fueron, hacia dónde fuimos nosotros en la gestión y qué es lo que buscamos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el hospital polivalente, que es el Jusay, es un hospital que tiene, como todos los hospitales que ustedes conocen en la provincia de Buenos Aires, muchísima demanda, 450.000 consultas por año, más de 20.000 egresos. Bueno, realmente la situación de demanda altísima como tenemos en todos los hospitales. Tiene terapia intensiva y unidad coronaria. Desde que nosotros llegamos, la primera causa de derivación de este hospital es la patología cardiovascular. Primer causa de mortalidad en el país, y les diría que uno de los principales problemas de la provincia en general, la red de patologías cardiovasculares. A mí me ha tocado trabajar en la provincia y fue uno de los temas que tuvimos que abordar y ver qué es lo que se hace, cuáles son los hospitales de derivación de patología cardiovascular y cómo tratamos a estos pacientes. Realmente es muy complejo, se pierde muchísimo tiempo en esas derivaciones y los pacientes pierden muchísimas oportunidades. Por lo tanto, decidimos hacer un servicio de hemodinamia propio y hoy el hospital cuenta con servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular. Entonces, digamos, primer punto, ¿no?, a plantear en la conversación. Un hospital de segundo nivel de gestión municipal tiene que tener esta complejidad. Bueno, es uno de los desafíos y de las cuestiones que tenemos que hablar cuando hablamos de integración y muchas de las cosas que mencionaba Eli recién. Si vemos el caso de la Maternidad Santa Rosa, una maternidad que está en la región sanitaria quinta, igual que el hospital, y que está dentro de lo que es la red de derivación materno-infantil de todo este cordón.
categorizado por el Ministerio de Salud de la Nación, tanto en neonatología como en obstetricia, como categoría 3B, que es la mayor complejidad que podemos tener en las dos. Con una particularidad, que no tenía terapia intensiva de adultos y estaba categorizada 3B porque el Hospital Jusay tenía terapia intensiva, pero una institución de la otra están a 45 cuadras. Por lo tanto, esto generaba muchísimos rechazos de solicitud de derivaciones de alta complejidad, madres que tenían que separarse de su hijo para que pueda venir a la neonatología, separar al binomio madre-hijo, ya sabemos que los resultados son malos. Entonces tenemos una maternidad de alta complejidad con un porcentaje de ocupación muy bajo, con una disponibilidad muy alta en una región que realmente tiene muchos requerimientos, ¿no? Así que decidimos hacer la terapia intensiva en la maternidad y ahora tenemos la complejidad necesaria y realmente somos 3B en obstetricia como realmente deberíamos haber sido desde un comienzo. Ahora el hospital sí puede recibir directamente embarazadas, no de alta complejidad. Entonces este es otro de los puntos que podemos nombrar como un acierto y nuevamente preguntar si la gestión municipal tiene que tener este nivel de complejidad, ¿no? Por último, viendo los efectores, quiero hacer foco en lo que es el Instituto de Rehabilitación Marini. Si vemos lo que es la red de rehabilitación y el tercer nivel de salud en toda la provincia de Buenos Aires, realmente las deficiencias ahí son enormes. Tenemos este Instituto de Rehabilitación, otro más en Mar del Plata, muy importante. La provincia tiene 2 hospitales, que son el Hospital El Dique y el Jorge, y no hay muchas más instituciones que se dediquen a rehabilitar pacientes después de la etapa aguda de la enfermedad. Todos los que tenemos terapia intensiva, los que nos dedicamos a hacer terapia, sabemos que el objetivo es rehabilitar a los pacientes ni bien ingresan a las terapias y hacer una rehabilitación precoz. Pero una vez que están de alta, muchos pacientes que antes no vivían y que hoy tienen una vida muy prolongada debido al sostén vital, no tenemos cómo tratarlos y no hay una red de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires, ni municipal ni provincial, que contenga a esos pacientes y tenemos muchísima deficiencia en ese tratamiento. Así que me parece que este es otro punto importante. Y saliéndonos de los efectores y yendo a la gestión en particular, el otro tema que me parece que es clave también en la gestión, en la integración, son las tecnologías de gestión. Lo mismo nos pasó de haber llegado y no encontrar un sistema acorde a las necesidades, que pueda integrarse con otros sistemas, que podamos tener la información que necesitamos para poder gestionar. Y entonces incorporamos un modelo de gestión. Este es un sistema que lo tienen algunos otros municipios, hay muchos otros en la provincia, hay muchos que son buenos y que realmente deberíamos ver de qué manera poder unificar la información. Porque vamos viendo cómo pasan los pacientes de una jurisdicción a la otra, del primer nivel de atención al segundo nivel, y se va perdiendo la información y se van repitiendo estudios y un montón de situaciones que todos vemos que suceden, y eso hace que sea ineficiente totalmente la gestión, que tengamos costos altísimos y demás. Con esto obviamente nosotros hemos mejorado mucho todo lo que es la gestión de consumo, de farmacia, de control de stock y demás, y estamos también trabajando en todo lo que es la turnera, la historia clínica digital, y tenemos también la posibilidad ahora de saber exactamente dónde estamos parados, qué tipo de pacientes recibimos, cuál es el origen de los pacientes, todos los indicadores que necesitamos para la gestión, y particularmente, siendo un municipio que tiene que ocuparse sobre todo de la atención primaria, poder georreferenciar a los pacientes y ver qué tipo de patologías tienen, como para que podamos salir desde los centros de atención primaria en busca de los pacientes y no tener que esperar que vengan a las consultas, ¿no? Así que un poco esto es lo que les quería contar de qué es lo que nos encontramos nosotros en el municipio y cuáles para nosotros fueron los aciertos, que fue el diagnóstico de situación que hicimos para las necesidades de la población y de la región incluso, ¿no? Entonces, la otra parte de la charla sería cuáles son los desafíos. Entonces, cuando pensamos en los desafíos de la gestión municipal de salud, bueno, obviamente hay que empezar hablando de lo que es la accesibilidad y la equidad. Perdón que ahí hay un error de tipeo, son 135 los municipios de la provincia. Y obviamente que es lo primero que nos tenemos que ocupar estando en la gestión municipal, ¿no? Y por eso el fortalecimiento de la atención primaria y sobre todo del prehospitalario en forma conjunta. Creo que eso nadie lo discute y que todos tenemos que trabajar para fortalecer eso en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr esto sabiendo que tenemos 85 municipios que no tienen hospitales provinciales, sabiendo que hay el doble de hospitales municipales que provinciales, que la red no funciona como debería según los niveles de complejidad? Entonces estamos generando y llevando muchísimos recursos, sobre todo al segundo nivel de atención, los hospitales llenos de gente y los centros de atención primaria con deficiencias de recursos humanos y de tecnología y demás. Entonces, ahí creo que el tema de redefinir competencias en las distintas jurisdicciones me parece que es clave.
volver a hablar y volver a discutir de qué es lo que le corresponde al municipio, a la provincia y demás, y de qué manera, sobre todo, empezar a trabajar en red con el segundo nivel de atención y poder integrar a través de las regiones sanitarias. Creo que ahí hay un punto clave, es que los municipios y la Secretaría de Salud estén insertos en las regiones sanitarias y que haya una descentralización del Ministerio de Salud de la provincia hacia las regiones para que podamos tener más territorio y que podamos trabajar en forma conjunta, independientemente de que las instituciones sean provinciales o municipales, porque si no logramos trabajar en red y no empezamos a compartir información, se hace muy ineficiente todo lo que es la atención en general y los pacientes se la pasan dando vueltas y deambulando sin saber a dónde tienen que ir. Así que con respecto a esto, me parece importante señalar algunos programas provinciales que creo que sí han sido eficientes y que tienen nominalización de pacientes y que han derramado bien en los municipios, como pueden ser, por ejemplo, el ProEpi o el ProDiaba, que a pesar de tener dificultades llegan a los 135 municipios, o si pensamos en un plan nacional y pensamos en lo que es el plan de vacunación, también, ¿no? Uno lo podría tomar como ejemplo, pero si vemos lo que es la red de derivación, por ejemplo, ahí tenemos bastantes dificultades, y la red de derivación tiene fallas en varios aspectos, pero si tomamos 3 patologías importantes, como la red cardiovascular que les mencionaba recién, todo lo que es neuroquirúrgico o lo materno-infantil, creo que son 3 ejes sobre los que se podría empezar a trabajar en forma conjunta con la gestión municipal y provincial. Entonces, ahí hay mucho para hacer, y lo mismo que ahí está puesto historia clínica digital, pero se refiere a lo que es la tecnología de información en general y empezar a compartir información. El otro punto importante que me parece que hay que discutir es el tema del financiamiento, porque ¿cómo están financiados los municipios? Hay dos modalidades grandes, digamos, de financiamiento. Una es la coparticipación y la otra el sistema de recupero de costos propia, ¿no? Si nosotros vemos cómo está hoy definida la coparticipación, cuál es el peso que tiene la salud en la coparticipación, es un 37%. El resto está dirigido a cuestiones que todos los municipios tienen, que es cantidad de población, superficie y una relación inversa entre la capacidad contributiva de los vecinos de ese municipio con respecto al financiamiento en general. Pero, en particular, el tema del financiamiento de salud, que hoy está vinculado a la complejidad general, a la cantidad de camas, a la cantidad de egresos, cantidad de consultas y demás, deberíamos empezar a ver si realmente hay que financiar otro tipo de cuestiones, ¿no? Servicios de alta complejidad o no, municipios que estén alejados de los hospitales provinciales de segundo nivel. ¿Qué pasa en los municipios que hoy tienen solamente centro de atención primaria y no tienen la posibilidad de tener una red, si no habría que poner alguna complejidad mayor, intermedia? Bueno, hay mucho para discutir ahí y obviamente todo eso depende del financiamiento, porque sin financiamiento es imposible hacerlo, ni hablar, no me quiero meter en el tema de, me parece que excede un poco la charla, pero obviamente que también todo lo que son las retribuciones para todos los trabajadores de la salud impactan también acá. Entonces, hay mucho para trabajar, me parece, en el tema del financiamiento, la coparticipación me parece que es clave. Y el otro tema que también es muy importante es el sistema de recupero de costos, que cada municipio lo gestiona por sí mismo. Y ahí les puedo asegurar que de los 2.700 establecimientos municipales que les mencionaba al principio, es muy probable que más de la mitad no tengan conectividad. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo hacer para que, cuando atendemos, nosotros sabemos que la población general de la provincia de Buenos Aires hay alrededor de un 40% de habitantes que tienen cobertura de salud pública exclusiva, pero el 60% restante tienen cobertura explícita y muchos los atendemos nosotros en los hospitales y en los centros de atención primaria. Todo eso debería volver al financiamiento público, porque si no estamos subsidiando las obras sociales y generando ahí una dificultad tremenda y no logrando que los recursos vuelvan a la salud pública. Entonces, el tema del recupero de costos me parece que también es clave, capacitar a nuestro personal y que puedan tener la tecnología necesaria como para poder trabajar en eso como corresponde. Creo que ahí hay 2 puntos que son muy importantes para poder mejorar. Como conclusiones, me parece que un poco se pisan con lo que son los desafíos, pero el fortalecimiento de la atención primaria y el prehospitalario ya lo habíamos dicho y eso es clave en la atención primaria. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con tecnología, hay muchas experiencias de centralización de laboratorio y demás que hemos nosotros realizado en la región sanitaria sexta, en el Hospital El Cruce, que todavía siguen siendo novedosas porque es difícil que se puedan implementar en otros municipios, pero ahí hay un modelo muy importante de integración de la atención primaria y la gestión municipal,
donde todos los centros de atención primaria de los partidos de Berazategui, Quilmes, Almirante Brown y Florencio Varela envían a través de una recolección logística todas las muestras de laboratorio al Hospital del Cruce, y el hospital les devuelve por sistema los resultados, y eso hace que el paciente o el vecino no se tenga que mover de más de 10 cuadras, que reciba resultados de calidad porque están hechos en un hospital de mayor complejidad, y el costo de la determinación disminuye drásticamente porque se hace en volumen. Entonces tiene un montón de beneficios, y ese tipo de gestiones son las que tenemos que tratar de replicar en otros municipios. Para eso es clave la tecnología y que podamos tener, para empezar, conectividad y después todo lo necesario para poder realizar estas actividades, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, redefinir un poco los perfiles, el trabajo en red según los niveles de complejidad y las competencias que le correspondan a los municipios, a la provincia y a la nación, unificar políticas con el Ministerio de Salud de la provincia, y bueno, terminar un poco de ver qué es lo que vamos a hacer, sobre todo en el conurbano, donde tenemos mayores deficiencias, seguir trabajando en el fortalecimiento de la red AMBA y de todos esos corredores sanitarios que hoy, la verdad, que son los que más dificultades están generando en cuanto a derivaciones y complejidad de pacientes. Así que, bueno, muchas gracias. Esto es todo lo que tengo. Bueno, muchas gracias, Leo, y felicitaciones por la intervención. Ahora me van a venir a ayudar para que quede en pantalla completa, porque estamos en vivo y en directo y no sé cómo se hace. Y le vamos a dar la palabra a Fernando Vignoni, director de Centros de Salud del municipio de Rosario. No obstante, de darle un aplauso para que comience con su intervención, decir que siguen llegando trabajadores y trabajadoras, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Estábamos hablando recién acá en la mesa, se siguen incorporando, hay muchos trabajadores del sector municipal, del sector provincial, y permítanme también decir que me emociona mucho que estén acá tantos trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas, que han abrazado a tantos territorios de nuestra provincia y de nuestro país. Así que muchas gracias a ellos, y ahora sí, le damos la palabra a Fernando, así comienza su intervención. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que un placer estar acá compartiendo este espacio. Vamos a tratar de transmitir un poco la experiencia de Rosario. El sistema de salud de Rosario tiene una historia de 130 años. Inicia con efectores y hospitales generales. Pero hay un punto en la historia, hace 33 años, donde por una clara decisión política de transformar el sistema, hay un impacto muy importante en esta transformación, que es el cambio presupuestario. Hay una decisión de pasar del 8% del presupuesto al 28% y a implementar la estrategia de atención primaria como una estrategia rectora del sistema. Eso, en términos de aciertos, creemos que es el mayor acierto que tuvo la gestión municipal de entonces, y que se ha sostenido y que se sostiene, porque ese 28% del presupuesto podría haberse invertido sin un ordenamiento y podría no haber tenido impacto en la salud de la población. En ese entonces lo que se hizo fue armar con instituciones de la sociedad civil. Había un puñado de centros de salud, 8 centros distribuidos en la ciudad, algunos muy añosos, que hoy están cumpliendo 85, 90 años, y se articuló con vecinales, con centros comunitarios, con centros de mujeres, para empezar a tener una infraestructura propia. En pocos años eso se transformó de esos 8 centros en 40 y ahora en 50. Los ejes que sustentaron el sistema estaban basados en la atención primaria como estrategia, la accesibilidad. Hoy en la ciudad de Rosario no hay ningún rosarino que tenga un centro de salud a más de 10 cuadras, digamos, que para poder acceder. La universalidad con equidad fueron valores que sustentan y siguen sustentando el sistema. La verdad que no
no hay una política de exclusión a aquellas personas que no vivan en la ciudad o que tengan otro tipo de posibilidad de cobertura. No obstante, la mirada de la equidad siempre nos hace poner el ojo en aquellos que la única cobertura que tienen es la cobertura pública. La gratuidad, hoy en la ciudad, ninguno de los usuarios del sistema público tiene que hacer ningún tipo de copago por ninguna de las prestaciones, ningún bono, cooperadora, ningún tipo de cuestión que sea una restricción en la atención. La participación comunitaria, que está sentada en esas bases fundacionales de cuando se amplía la red, de montarse sobre estructuras ya preexistentes, y la integralidad como una mirada más de posicionamiento clínico, de cómo entendemos los problemas, y que los abordajes tienen que ser entendiendo al sujeto como un todo, con su comunidad, con su entorno, y pensando con distintas miradas y distintas disciplinas cómo abordar esos problemas. Todo está ordenado en 3 ejes de atención. Nuestro mayor acierto también ha sido haber definido la adscripción de población como parte de esta estrategia. En un momento de la historia coexisten en Rosario los 2 subsistemas, el público provincial y el municipal. En el año 2000-2001 hay una decisión del sistema provincial de adherirse a una lógica del seguro, que el municipio no adhiere, va por otro tipo de política y trabaja la adscripción de usuarios a equipos de referencia, que sean transversales a toda la red, sin ningún tipo de programa que ponga alguna restricción en el acceso, sino en la universalidad de las prestaciones. Hoy tenemos 293.411 usuarios adscriptos que tienen su médico y su enfermero de referencia en los centros de salud, y es desde esos centros de salud donde intenta ordenarse el tránsito por toda la red. En términos de porcentajes, si tomamos solo personas que tienen cobertura pública, el 95% de las personas de las áreas de influencia donde están los centros tienen un médico de referencia, y ese 5% es el equivalente a la migración que tiene la ciudad, sobre todo en los barrios donde están insertados los centros, que es del 6% en realidad, y en lo que está medido, que en menos de un año cualquier persona que llega a la ciudad accede a tener un médico de cabecera y una historia clínica familiar en un centro de salud. La red está compuesta por estos 50 centros que decíamos, 3 hospitales de segundo nivel, que tienen una parte ambulatoria e internación de adultos, 2 maternidades públicas, 2 hospitales de tercer nivel, uno de adultos, que es el hospital de emergencias, y un hospital de niños, 15 ambulancias de alta complejidad, un centro de especialidades médicas ambulatoria, que también en el transcurso de la historia fue como un hito fundacional, donde todas las especialidades que antes estaban alojadas en los hospitales, para dar soporte a los centros de salud, fueron ubicadas en un edificio, con una lógica de dependencia y de interrelación con los centros de salud para el acceso a los turnos y a las especialidades, y un laboratorio de especialidades medicinales que produce, digamos, sueros y produce medicamentos, digamos, producción pública. También ese es otro de los grandes aciertos que a mediados de los 90 el Estado municipal decidió sostener e ir implementando. No está acá, pero escuchando al compañero, también hay una institución de rehabilitación que es cogestionada, que es un ente autárquico, pero que forma parte de la red, que también sigue esta lógica de la red porque hay 7 salas de rehabilitación en los distintos territorios de la ciudad que están incorporadas y funcionan en los centros. Cuando pensamos en los desafíos, la verdad que para nosotros en el momento en que está la ciudad lo podemos dividir como en 2 dimensiones. Desafíos más poblacionales, de repensar el ampliar la red de atención, de acuerdo a las necesidades que está teniendo la población, a cómo se está viviendo, y eso nos implica pensar nuevos dispositivos de trabajo. Pensamos en dispositivos de desarrollo infantil para una detección temprana, en espacios comunitarios, en espacios colectivos, con una mirada interdisciplinaria de los problemas, con actores de la comunidad y de otras instituciones que no necesariamente sean del sector salud. Espacio de trabajo con jóvenes que puedan sostener y acompañar el tránsito de los jóvenes por las instituciones escolares, por los clubes, por reinsertarlos en algún tipo de espacio de socialización comunitaria a través de distintos programas que tiene el municipio, que tiene la provincia, pero cómo sostener ese acompañamiento, trabajando la salud sexual y reproductiva, trabajando también el tema de la problemática de consumo, con espacios nuevos dedicados a las problemáticas de consumo, espacios específicos, que está también en un proceso de descentralización en la ciudad. Espacios lúdicos para niños,
que para dar soporte a esta estrategia de ampliación y de trabajo en conjunto con las escuelas, para no quedar en una dependencia, en pensar que lo que le pasa a un niño en una comunidad tiene que ver solo con ese niño y esa familia, sino con un contexto y un entorno comunitario. Dispositivos sustitutivos de lógicas manicomiales. Nosotros hay una descentralización muy importante de todo lo que fueron las prácticas históricas. Todos los centros de salud cuentan con psicólogos, con psiquiatras de referencia que dan un apoyo matricial. En este momento hay 9.200 personas que sostienen su tratamiento ambulatorio en los centros de salud. Puede ser psicológico, psicofarmacológico, a veces conducido por un médico de cabecera, clínico generalista, a veces en espacios colectivos. Hay más de 50 espacios colectivos de distintas características, algunos vinculados al arte, otros vinculados a lo productivo o a lo deportivo también. Espacio de alimentación saludable, en relación a poder construir con las personas de los barrios cómo adecuar su dieta, su circulación en los comedores, a lo que está disponible y a lo que necesitan, con una perspectiva de futuro, no con un impacto inmediato de cambiar la realidad de hoy, sino cómo construir una cuestión preventiva a largo plazo. Y el eje fundamental, que todos habrán visto en los medios, digamos, el abordaje de las violencias. La verdad que Rosario está atravesando una situación muy compleja, que a lo mejor no es distinta a la de otras ciudades o a otros sectores del país, pero que sí tiene una característica distinta en este momento, en esta coyuntura, donde tiene impacto en las condiciones de vida de los territorios, donde tiene impacto en el acceso a las instituciones, a las escuelas, a los centros de salud, donde no solo es una disputa de narcotráfico, sino también para muchos sectores parte de un modo de vida, de parte de dirimir cualquier conflicto, desde una discusión con un vecino, una mascota que te ladra o una situación, hay una resolución de los conflictos de modo violento, y que también creemos que es parte de nuestra tarea trabajar en esos abordajes desde distintas instancias, acompañando sobre todo a los jóvenes, poniendo una palabra, pensando en dispositivos alternativos de las lógicas tradicionales. Hemos incorporado en los centros de salud y estamos en proceso en los hospitales de incorporar la figura de trabajadores de la convivencia, cuidadores de sala de espera, personas que puedan intervenir para resolver conflictos entre usuarios o entre usuarios y trabajadores, que podamos detectar a tiempo conflictos que terminen escalando y que puedan tener una resolución de un modo letal. Todo un sistema de información epidemiológica que está a disposición de todas las áreas del Estado, tanto municipal como provincial, como la intervención federal en relación a dónde se producen los hechos de violencia. Digamos, hay un aporte muy importante del sistema de salud en ese diseño. Y también el impacto que tiene a lo propio del sector sanitario, la secuela, la utilización de camas de internación, la utilización de quirófanos, el sistema de emergencia, la rehabilitación posterior. Digamos, hay toda una serie de impactos que tiene la problemática que es diferente. Como parte de los desafíos, coincidiendo con el compañero, nosotros necesitamos, digamos, profundizar la relación de los efectores de primer nivel con los de segundo y tercer nivel en una red que, como decíamos antes, hay efectores provinciales de tercer nivel, que tiene una vinculación territorial muchas veces más cercana que el efector municipal. Eso tuvo todo un crecimiento en los últimos años, se detuvo en los 4 años cuando dejó de haber una sintonía política entre el municipio y la provincia. De hecho hubo un retroceso, estamos como en una etapa anterior a prepandemia, 2006, un poco en relación a esto, donde no están pudiendo ir de una administración a la otra las derivaciones. Toda la red que estaba armada está interrumpida y solo se sostiene a través de vinculaciones personales o artesanales. Hay que discutir el rol del municipio en el abordaje de la alta complejidad, digamos, esta integración que se hacía planificada en forma de qué crecía una administración u otra. Hoy la mayor cantidad de resoluciones de tercer nivel la está tomando el municipio, la ocupación de la terapia más grande la tiene el municipio, todo el abordaje de las emergencias que se generan por las situaciones de violencia la toma el municipio. Y hay que discutir cuál es el modo de instalar eso. Hay que discutir también el tema de los recuperos económicos. Digamos, hoy el municipio para la provincia es casi un prestador más. Digamos, la provincia paga por prestaciones que el municipio asume a un costo un año después de que se reactivó la práctica. De verdad que hay un montón de desafíos a pensar en una red integrada que le den sustentabilidad al sistema, porque también un municipio que destina el 28% del presupuesto a salud y que termina ejecutando el 32% como el año pasado, no tiene mucha más posibilidad de crecer económicamente.
porque va a empezar a afectar otras cuestiones en las cuales sí tiene que intervenir el municipio y tiene que ver con los determinantes de la salud. Y lo mismo cabe para los programas nacionales. La verdad que los programas que llegan son fragmentados, llegan a destiempo. Lo usamos como una herramienta de recupero, pero la lógica de rendición de cada uno de los programas a los cuales tenemos que poner implica una ingeniería y esfuerzo de compañeros poniéndole cabeza y estando todo el tiempo mirando de que ese programa no tergiverse el sentido de la práctica y pasemos a trabajar para el programa y no el programa al servicio de la población, que es una tensión que creemos que hay que revisar. Y lo otro, seguir discutiendo el modelo de atención. La verdad que hay como, creo que un clima de época, una fascinación por la tecnología, por un montón de cuestiones que muchas son útiles, la historia clínica electrónica, la referencia contra referencia electrónica, que tenemos un desarrollo propio por parte de la gente de informática de la Secretaría, un estado de avance muy importante. Hay otra de consumo de la tecnología médica que se instala todo el tiempo y de trabajadores que comparten el subsector privado con el sistema público, queriendo traer lógicas que si uno no presta atención en el sentido, desfinancian cualquier sistema, digamos, y también la empiezan a instalar a la población que la prioridad pasa por determinado estudio que no tiene impacto y no por poder acompañar o tener una práctica efectiva de acuerdo a esa necesidad. Bueno, creo que nada más. Gracias, Fernando. Bueno, y ahora sí entonces, para finalizar, le vamos a dar la palabra a Martín Piaggio, médico, secretario de Salud de Gualeguaychú, donde muchos y muchas de los que estamos acá estuvimos el año pasado. Así que gracias por recibirnos. Muchas gracias, Eli. Hola, muy buenas tardes ya a todas y todos. Para mí un gustazo poder estar acá compartiendo esta mesa. Agradecerles obviamente el tiempo, también agradecer ahí a todos los trabajadores que se están haciendo presentes hoy, a quienes son de Gualeguaychú, que están también hoy acá, y en especial también a Sami, que la estoy viendo, y en representación por ella a Arnaldo, a Alejandra y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este hermoso encuentro, también necesario, ¿no es cierto? Considero que para que nosotros tengamos una sala de federalidad y que podamos también acá estar hablando de gobiernos locales, bueno, es muy importante que la Asociación de Salud Pública esté generando este tipo de actividades y propiciando este ámbito de encuentro. También un placer por estar compartiendo acá con los compañeros de Rosario, de Vicente López. Para mí, bueno, Vicente López, Leonardo, comparto que ha sido quien ha inspirado en alguna medida algunas de las acciones que hemos venido trabajando en materia de ODS y la construcción de indicadores. Así que, y Rosario siempre ha sido un faro en materia de salud a la hora de pensar muchas de nuestras políticas públicas y en especial, como decía recién Fernando al finalizar, también además de discutir la integración del sistema, pensar en especial sobre el modelo de cuidados y la participación de los trabajadores y la comunidad en el mismo. Así que, bueno, un gustazo también estar compartiendo con ellos. Yo quería aprovechar ahora, bueno, a modo de introducción y de que la mesa de gobiernos locales, que estamos celebrando 40 años de democracia, de por ahí reflexionar un poquito sobre eso, en especial, y qué lugar ahí en esta democracia, en nuestro proceso y en esta revisión de los 40 años tienen nuestros gobiernos locales, y no solo en perspectiva del gobierno local, sino también en clave sanitaria. Poder pensar ahí en relación a esto. Nosotros venimos siendo partícipes en múltiples espacios donde en el siglo XXI cada vez hay más actividad en torno a un movimiento, que es el movimiento municipalista, y lo que implica ahí el municipalismo para con distintas de las políticas que llevamos adelante y cómo las concebimos. En realidad es cómo las transformaciones pueden crecer de abajo hacia arriba y de qué manera también los gobiernos locales propician esas transformaciones desde el pie. En esto, para nosotros, también es necesario que podamos, desde los gobiernos locales, discutir y organizarnos para luchar, en especial por las transformaciones que queremos, por los sueños que tenemos y cómo se da eso. Y lo cierto es que, por más que nosotros, obviamente, consideramos democrático, ¿sí? Y lo valoramos mucho, sabemos igual que dista
y dista mucho de la etimología de la palabra, que no se cumple en definitiva y que entendemos que nos debemos la generación de herramientas que nos permitan realmente tener una democracia en donde haya una participación más íntegra, en donde la democracia no esté tan solo limitada a una participación en términos electorales cada 2 años, sino que tengamos ámbitos reales, concretos, donde el pueblo pueda estar realmente deliberando, definiendo, ¿sí?, y protagonizando esas transformaciones y esos cambios. Y en eso nosotros entendemos que los gobiernos locales, y pensándolo también desde el federalismo, debe ser el lugar donde podamos construir y alimentar y generar en especial este tipo de transformaciones. Yo les voy a contar ahora brevemente, en términos de lo que plantea la mesa, un par de lo que consideramos que han sido aciertos o experiencias que nos han gustado, de lo que hemos podido llevar a cabo en Gualeguaychú, y también desafíos, un par, para que podamos también, bueno, alimentar y luego en especial abrir al debate y poder conversarlo. Nosotros comenzamos en Gualeguaychú un proceso que a quienes estamos hoy, a la mayoría, si no a todos, nos trasciende, tiene también varios años, como cuenta también Fernando en relación al de Rosario, con algunas particularidades, porque iniciamos un proceso por convicción y hoy sigue siendo por convicción ese camino, y esto después lo voy a traer más en detalle, pero tiene que ver también con el financiamiento y con la obligación y con lo que constitucionalmente tenemos o no en términos de responsabilidades y obligaciones los gobiernos locales en la provincia de Entre Ríos. Y ahí tenemos realidades muy distintas, tanto la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. Después nos vamos a detener un poquito más sobre eso. Pero en ese caminito nosotros por convicción iniciamos la generación de espacios, ¿sí?, de cuidado, centros de atención primaria, de la salud, y fuimos construyendo una red integral que está presente durante todo el curso de vida y donde se ha potenciado mucho y se ha llevado adelante una estrategia en clave de una concepción muy amplia de la salud para brindar cuidados y acompañar el desarrollo en clave de derechos a la comunidad. No sé si, Eli, si tengo un power que habíamos bajado, pero más que nada para mostrar un par de imágenes. Bueno, en eso nosotros iniciamos por los CAPS, nuestro centro de atención primaria, luego empezamos a ver la necesidad para abordaje de los determinantes sociales, pensarnos con otras áreas de gobierno, con otros actores, y de qué manera eso lo hacíamos realidad. Tuvimos la posibilidad de experimentar y mucho lo que hace a un trabajo de buscar permanentemente desde el sector salud la articulación, pero siempre a instancia nuestra, intentando persuadir y generar condiciones para que esto así sea. Luego pudimos dar un salto más hace unos años, en donde nos pudimos concebir todo un gobierno local en clave en especial de la salud en todas las políticas. Y a partir de eso también, bueno, darle forma a lo que implica un enfoque de derechos y cómo desde cada área de gobierno y de cada actor de la comunidad, en definitiva, estamos pensando en cómo garantizar derechos desde la responsabilidad que tenemos y de la forma y la convicción en la que abrazamos la misma. Así que, en términos de acierto, bueno, les quiero compartir ahí una idea. Esto como para, no se ve tan bien, quedó media pequeña, pero bueno, son dispositivos que tenemos en toda la ciudad. Gualeguaychú tiene aproximadamente 100.000 habitantes. Tenemos, bueno, una realidad en la que más del 90% de los servicios de primer nivel los brinda el municipio. El financiamiento para dichos servicios desde el gobierno provincial es prácticamente nulo y ahí no tenemos una coparticipación para llevar adelante esto y la responsabilidad es pura y exclusivamente de garantizar estos derechos desde el gobierno provincial. Bueno, nosotros en este desarrollo de los centros de atención primaria, las políticas de cuidados en clave de derecho, empezamos a pensar de manera transversal cómo integrábamos distintas áreas de gobierno. Ahí es que al día de hoy, ya hace 7 años, tenemos una Secretaría de Salud que tiene a cargo Dirección de Derechos Humanos, área de género y diversidad, de acceso a la justicia, de promoción y equidad para la salud. También tiene las políticas de accesibilidad e integración para discapacidad. También tenemos economía social, desarrollo social,
el área de niñez, de juventud, de personas adultas mayores, el área de ambiente y de salud. Todas esas confluyen en una concepción amplia de salud y obviamente se creó eso de manera tal de que desde un organigrama convencional logremos la mayor integración posible a la hora de llevar adelante nuestras políticas. Y eso es pensarnos transversalmente a partir de programas que tengan el centro en especial en las personas y que lleguen efectivamente de manera conjunta a realizar o dar una respuesta integral en cada uno de los territorios. Por ende, fuimos migrando un organigrama convencional a un organigrama matricial, en donde empezamos a ver cómo a partir de pensarnos en programas podríamos realmente integrarnos y no que cada una de estas áreas sea un compartimento estanco. Bueno, pudimos avanzar y mucho en ese sentido. Hoy tenemos la gran mayoría de nuestras políticas pensadas de esta manera, en donde hay corresponsabilidades de distintas áreas de gobierno y a eso también lo hacemos o lo intentamos llevar a cabo invitando obviamente a instituciones, organizaciones de la comunidad, haciéndolos partícipes y también a otros niveles de gobierno. Ese es uno de los temas. Y el otro que quería compartirles tiene que ver en especial una deuda que yo entiendo que desde la salud pública tenemos, que venimos proclamándola hace muchos años y que en la práctica, y que tiene que ver también con la democracia fundamentalmente, muy poco termina después resultando, y que es una real participación de la comunidad. En ese sentido, hemos llevado adelante distintos mecanismos que generen un sistema mucho más directo de participación en la democracia que desde el gobierno podemos ofrecer, para lo cual tenemos desde consejos locales de salud y ambiente, que fueron la primera expresión en cada una de las áreas programáticas y participación de vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones de la comunidad, mesas de trabajo y gestión que proponen un trabajo asociado con la comunidad y un sostenimiento en el tiempo, también comisiones vecinales, instancias de presupuesto participativo, hoy la ciudad de Gualeguaychú, y cada una de las cuales hace asiento en las mismas áreas programáticas en las que trabajamos desde todo el abordaje integral que llevamos a cabo desde la Secretaría. Entonces, muchas de las respuestas que piensan y organizan, y proponen y en definitiva después con el financiamiento ejecutan los propios vecinos, tienen que ver también con respuestas que estamos pensando de manera conjunta y que son para ese bien común que queremos, bueno, generar. En el buen vivir que intentamos también, al cual intentamos aportar. Bueno, y en ese presupuesto participativo tenemos un presupuesto participativo general y luego otros presupuestos participativos que se han ido sumando para personas adultas mayores, para discapacidad, para jóvenes, para ambiente. Bueno, una experiencia rica de mucha participación a través de todos estos instrumentos. Y la última, que tiene aproximadamente 2 años, un trabajo sostenido con más de 70 organizaciones sociales, en donde a partir de cada una de las áreas programáticas se viene a partir de un programa que se llama Comunidad Guale, en especial apuntalando y generando condiciones de organización comunitaria, con mucha participación de las mismas, en donde también, además de la posibilidad de acceder a la formación, al financiamiento de proyectos que está llevando adelante cada organización, hemos ido propiciando el encuentro entre las mismas y en ese encuentro el reconocimiento de un trabajo que venimos haciendo y que quizás no teníamos tanta información, pero que cuando lo ponemos ahí en clave común, vemos que todos estamos aportando o traccionando el carro para el mismo lado y la sinergia que se produce a partir de ese encuentro es muy interesante. Bueno, y en términos de desafío, básicamente los mismos que compartían Leo y Fer recién. Ahí compartirle uno que tiene que ver con el financiamiento. Bueno, esto es de un orden aproximadamente de una inversión, ¿no es cierto?, de los 1.000 millones de pesos en el último año. El 89% de los recursos destinados para llevar a cabo la totalidad de las políticas que llevamos adelante los aporta el municipio, ¿sí? El 9% es financiamiento nacional y el 2% es provincial. Esa es la realidad que tenemos, una realidad que obviamente implica ver de qué manera generamos, ¿sí?, un esquema, una ingeniería de financiamiento distinta que permita que esto sea sostenible, que sea viable en el tiempo. Insisto, hoy todo lo que se ha ido avanzando es por convicción, debemos ahí pensarnos de otra manera, en donde haya, bueno, una forma, ¿sí?, en la que esa corresponsabilidad que tenemos los 3 niveles de gobierno también esté asumida
en términos de la inversión que llevamos adelante a la hora de desarrollar cada una de las políticas. Y bueno, y por último también el de la integración, ¿bien? Y ahí en eso es parte del desafío que tenemos en términos generales desde la salud pública, de cómo integrar un sistema en la Argentina y ahí qué rol tenemos los gobiernos locales, cómo nos pensamos con el resto de los actores, cómo la articulación entre el primer y el segundo nivel, la articulación entre la salud pública y las obras sociales, la obra social provincial, el PAMI y el resto de la seguridad social. Bueno, de qué manera conformamos algo que en algún momento tuvimos, ¿no es cierto? Y digo, una oportunidad en el marco de una tragedia y que hubo cierta centralidad y se generaron algunas posibilidades en las cuales se pretende avanzar en este sentido. Nos venimos organizando con muchos compañeros y compañeras para discutir justamente la integración, la necesidad, lo imprescindible de dar esta discusión de nuestro sistema de salud y en qué términos también lo entendemos y de qué manera. Así que ahí lo que entendemos es que debemos definitivamente tener un sistema que funcione de otra manera y que obviamente también discuta el modelo, ¿no es cierto?, de atención, y que en esa discusión no sea solo de los actores que hoy tienen responsabilidades en materia de salud porque están a cargo de una gestión o responsabilidades de gobierno o a cargo, ¿no es cierto?, de las distintas partes del subsistema, sino que en especial involucre a todos los trabajadores, la trabajadora y a la comunidad. Si nosotros no logramos que en esto, en la agenda, ¿sí?, lo podamos hacer de esta forma, bueno, va a ser relativamente sencillo. Así que para mí, y como para ir redondeando, lograr esa organización comunitaria, que podamos ahí trabajar todo lo que está a nuestro alcance para lograr la voluntad popular y política que hace falta para llevar adelante todas las transformaciones y encarar estos desafíos. Son, además de necesarios, urgentes, los tenemos que concretar y le debemos avanzar sobre eso y debemos construir un sistema que sea mucho más equitativo y más solidario y lo vamos a hacer siempre y cuando a esta lucha la abracemos todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Martín. Hemos escuchado atentamente a los tres compañeros y hace un ratito ya nos estaban haciendo seña porque nos pasamos un poquito, solamente un poquito en el tiempo, pero no puedo dejar de decir algo para finalizar. Y aparte tengo un poquito también ese derecho, pues soy la única compañera mujer que está acá sentada, así que voy a hacer uso de ese derecho también y plantear con mucha claridad que ustedes saben, cuando arrancamos, yo vengo de una organización sindical y por lo tanto nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras consideramos que justamente es a través de nuestro trabajo que se garantizan los derechos de nuestro pueblo, ¿no? Y acá estamos hablando ni más ni menos de la salud, del acceso a la salud y la permanencia, ¿no? Porque muchas veces cómo sostenemos que todos aquellos y aquellas que van al hospital, que van a los centros de salud puedan volver a ir, puedan continuar sus tratamientos, puedan, ¿no? Digo, ahí aparecen también las dificultades. Entonces, todo lo que han enumerado, todos los aciertos que han desarrollado en estas tres intervenciones están estrictamente relacionados a la fuerza laboral porque son los trabajadores y las trabajadoras los que justamente lo hacen posible todos los días en cada sector de trabajo y en cada tarea que desarrollamos desde el equipo de salud que claramente está expresado en el marco de la territorialidad y que se ha fortalecido, y si no es así en algunos lados tenemos que trabajar fuertemente para que así sea, se ha fortalecido después de la pandemia. Entonces plantear dos ideas con mucha claridad que tiene que ver con lo que se ha nombrado hoy acá, y por otro lado, digamos, esta idea de integración, de comunicación, de territorialidad, teniendo en cuenta principalmente que para poder llevar adelante todas estas iniciativas necesitamos un Estado que le interese llevar adelante todas estas iniciativas, ¿no? Porque si no,
Podríamos tener grandes ideas que después se requiere financiamiento, se requiere decisión política, se requiere voluntad política y un interés en garantizar determinados derechos para las inmensas mayorías, ¿no? Entonces, plantear la idea de la relación del municipio con estas experiencias que se han compartido hoy, de la idea de la provincia y de los trabajadores y trabajadoras enrolados en el esquema nacional, justamente nos hace pensar que aquellos y aquellas que les va mejor en algún municipio tienen que tener la solidaridad de que nos vaya bien en todos los municipios de nuestro territorio nacional, ¿no? Al que le va un poco mejor, ayudar para el que digamos, no tiene esa misma posibilidad en cada uno de los distritos, ¿no? Hablamos de municipios con mayores ingresos, municipios con menores ingresos, y que eso también se tiene que expresar en el presupuesto de la salud, en los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y vemos que está todo claramente relacionado. Y por otro lado, decir también que en este esquema de territorialidad y relación e integración también aparece con mucha fuerza, y lo ha expresado Martín en esta intervención, de esforzarnos, y que también es un desafío post pandemia, y que lo han dicho muchas dirigentes en este país y dirigentes, que tiene que ver con la integración desde la perspectiva de discutir el sector público, el sector privado y la seguridad social. Digo, 3 áreas fundamentales que no pueden caminar en compartimentos estancos, sino que deben relacionarse, y que debe haber una iniciativa política, una agenda en común que permita que eso finalmente sea garantía de derechos, porque estamos hablando de eso, de derechos para nuestro pueblo. Por lo tanto, agradecer obviamente las 3 intervenciones, ratificar esta idea del rol de los trabajadores y trabajadoras en el Estado para poder hacer posible que todo esto que nosotros queremos poner en acción finalmente se pueda poner en acción y se pueda expresar en el marco de nuestra sociedad, ratificar la necesidad de discutir el Estado que queremos y el que necesitamos para garantizar todos esos derechos, y por último, no puedo no decir que para que eso sea una realidad tiene que estar acompañado por un proyecto político, porque si no, no hay demasiado sentido para discutir todo lo que tenemos que discutir. Proyectos políticos en los municipios, proyectos políticos en la provincia y proyecto político en el país, donde el interés del formato de la agenda pública esté puesto en el protagonismo de las distintas organizaciones, asociaciones, congresos y comunidad, como lo han planteado, y en esta idea de que tiene que estar ese protagonismo y esa decisión de quienes venimos construyendo desde cada lugar y desde nuestro trabajo formal y muchas veces informal, cuál tiene que ser la primera línea y cuál tiene que ser las prioridades que necesita nuestra gente. Así que felicitaciones por las experiencias, por las acciones, por los desafíos, y obviamente todos y todas invitados a construir en este próximo tramo lo que necesita nuestro pueblo. Y la salud, sin lugar a dudas, es uno de los elementos fundamentales para pensar la vida que queremos. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas.